Buenas noches, soy el estudiante Rafael Torres, octavo semestre de Derecho de la Universidad del Sinú. Para el día de hoy vamos a dar lectura a un artículo titulado Introducción al concepto de identidad constitucional y a su función frente al derecho supranacional e internacional de los derechos de las personas. Iniciemos con un resumen donde nos dice que pretende desarrollar el concepto y función de la identidad constitucional. Para ello, se explican las características fundamentales y la eficiencia del concepto en el plano del ejercicio del poder constituyente originario, la hermenéutica constitucional, la reforma constitucional y, especialmente, las relaciones entre el derecho constitucional interno y las fuentes no nacionales de los derechos humanos. Leamos la introducción que se hace de este artículo. La presión de los ordenamientos internacionales frente al derecho nacional y la progresiva influencia de las fuentes comparadas en la argumentación judicial y en la producción legislativa son dos fenómenos que caracterizan al constitucionalismo. Al constitucionalismo contemporáneo. El contenido de las constituciones modernas converge progresivamente hacia un denominador común cuya existencia ha llevado a algunos autores a referirse a la existencia de un supuesto derecho constitucional común en Occidente o incluso al surgimiento problemático de un orden constitucional global o cosmopolita de matriz kantiana. La sujeción de los poderes públicos al imperio del derecho, la democracia, el respeto hacia los derechos de las personas y especialmente hacia los derechos de las minorías configuran los pilares más gruesos de esa convergencia. Esta aproximación entre los ordenamientos constitucionales reposa en varios factores entre los que destaca la función unificadora del derecho internacional y del derecho comparado. El primero de estos ordenamientos, el internacional, ejerce su influencia a través de varios motores, entre los que se destacan la jurisprudencia contenciosa y no contenciosa de los tribunales internacionales, la doctrina de los órganos de supervisión de los tratados, Comité de Derechos Humanos, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Comité de Derechos del Niño, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, Comité de Derechos de los Trabajadores Migrantes y Comité contra la Tortura principalmente, y la propia jurisprudencia nacional. Esta última, con mayor o menor intensidad y prolijidad, recibe, interpreta y aplica las normas, los principios y la doctrina internacional. Por lo que se refiere al derecho comparado, la infiltración se favorece con el tráfico intelectual de las doctrinas jurídicas o con el ejercicio comparatista que suele acompañar al proceso legislativo y al de fundamentación de las sentencias, como ha sucedido casi siempre a lo largo de la historia. El derecho progresa a través de un proceso constante que responde a un impulso de creación original, de imitación o de simple reacción frente a la presión
de las fuentes exógenas. El derecho público nacional no escapa a esta afirmación. Así lo demuestra el análisis de nuestra doctrina y jurisprudencia, ambas cada día más sensibles y receptivas hacia el derecho no nacional, término que permite englobar las fuentes internacionales, particularmente las de derechos humanos, las fuentes comparativas y, en el caso chileno, en una medida todavía inexistente, la fuente supranacional. En efecto, la lectura de la reciente jurisprudencia judicial, especialmente de la constitucional e incluso de cierta jurisprudencia no jurisdiccional, permite advertir como una tendencia consolidada dichas fuentes no nacionales de argumentación. La influencia de las referidas fuentes de derecho no nacionales en ordenamientos constitucionales plantean varios problemas a la teoría constitucional: la formación de un nuevo derecho cosmopolita, la transformación de las premisas tradicionales del Estado constitucional y de la comunidad internacional son algunos de ellos. Entre todas ellas, este ensayo pretende analizar el concepto que permite fundamentar desde la dogmática constitucional el carácter limitado que poseen esas fuentes y particularmente las relativas al llamado derecho internacional de los derechos humanos. La presente investigación no versa sobre las causas ni efectos ni características de la creciente convergencia de los ordenamientos constitucionales en Occidente. Por el contrario, ella pretende desarrollar un discurso constitucional coherente sobre el carácter limitado del derecho internacional de los derechos humanos y su proyección en el ámbito del ejercicio de la jurisdicción, particularmente la constitucional. En este sentido, esta investigación solo persigue demostrar la existencia de un concepto que, en la teoría constitucional y comparatista, fundamenta la legítima aspiración por la supervivencia de la individualidad de los ordenamientos constitucionales nacionales. La identidad constitucional, la reflexión sobre este último concepto permitirá comprender la globalización y la internacionalización del constitucionalismo nacional como fenómenos jurídicamente limitados. Esto quiere decir que la globalización y la internacionalización, especialmente en el área de los derechos humanos y el comercio internacional, pueden encontrar un contrapeso jurídico y legítimo en la identidad constitucional de los estados. Este contrapeso, como se verá más adelante, es constitucional en dos sentidos. En primer lugar, es constitucional porque remite al operador, a la esencia misma del ordenamiento estatal, las normas fundamentales del Estado. En segundo lugar, es también constitucional por cuanto admite ser utilizado instrumentalmente para limitar el poder o los poderes que, con mayor o menor precisión, es posible identificar detrás de los fenómenos de la globalización e internacionalización del derecho. Si el derecho internacional es un límite al ejercicio de la soberanía, la identidad constitucional es un concepto que configura o delimita las fronteras de dicho límite. Por lo tanto, cumple una función constitucional. Sin perjuicio de la utilidad del concepto en el ámbito gubernativo, administrativo y legislativo, cabe aclarar que el análisis que aquí se presenta se desarrolla a partir de un enfoque fundamentalmente centrado en el ejercicio de la jurisdicción. El objetivo es pues, profundizar la explicación de su función constitucional como criterio orientador de la jurisprudencia nacional e internacional. Para ello, el texto procura primeramente deslindar el concepto
y presentar su funcionalidad en el plano de la Constitución, el plano de la construcción, de la hermenéutica y de la reforma constitucional. Seguidamente, desarrolla la función de la identidad constitucional frente al discurso no nacional de los derechos humanos, bien como fundamentación de algunas formas provisionales de control nacional de norma de carácter internacional o de la denominada doctrina del margen de apreciación. Por último, cabe aclarar que el término no nacional se utiliza aquí para identificar el corpus de derechos fundamentales que resulta de los ordenamientos internacionales propiamente de derechos humanos y también los relativos a la liberalización del comercio internacional y en su caso supranacionales. En el punto 2 tenemos que la aproximación conceptual, la identidad constitucional como elemento de comparación y de diferenciación. La constatación de la existencia de ciertos rasgos propios que diferencian a un ordenamiento de otro y de ciertos rasgos comunes que facilitan la agrupación de aquellos en familias afines, forma parte de la metodología más básica de la comparación jurídica, sea la general o la específicamente constitucional. Por lo que concierne a lo primero, la comparación persigue separar los rasgos fungibles e identificar los elementos determinantes en la terminología de Constantinesco, de un orden jurídico determinado. Estos elementos determinados atribuyen a todo orden jurídico su individualidad específica y, consecuencialmente, su identidad. En términos comparativos, la identidad es un concepto relacional, es decir, supone la existencia de otro sujeto con el cual es posible realizar el proceso de comparación. En otras palabras, la identidad jurídica es un atributo que solo se tiene en relación a un tercer ordenamiento y en la medida en que se posee permite distinguir un ordenamiento de otro. Hay que subrayar que esta afirmación se plantea desde las características materiales de cada ordenamiento y no de su presentación formal. Desde esta última perspectiva, todos los ordenamientos estatales, en la medida en que participan de la personalidad estatal, o como diría Kelsen, se confunden con ella, son únicos e irrepetibles. En definitiva, todo ordenamiento constitucional expresa la identidad formal de su titular político, pero no por esa circunstancia se convierte en un ordenamiento con identidad material en términos comparativos. Junto con recordar el carácter relacional de la entidad de la identidad, es necesario precisar tres características adicionales del concepto. Se trata del carácter contingente, variable y, por último, potencialmente confrontacional de la identidad constitucional. La identidad es contingente en el sentido que puede darse o no darse con relación al resto de los ordenamientos. Al igual que acontece con las personas, la identidad es un fenómeno que admite notables rasgos de variación o de espesor. Así hay comunidades políticas extraordinariamente celosas de su identidad, como acontece con Francia, Reino Unido o los Estados Unidos, por poner tres ejemplos. En el primero de estos países,
es decir, Francia, la laicidad fue un elemento capital para exigir la eliminación de cualquier referencia a Dios en los instrumentos modificativos de los tratados de la Unión y Comunidad Europea. En el Reino Unido, la defensa del sistema imperial de pesos y medidas frente al sistema métrico que imponía los mártires del sistema métrico, sin contar con la proverbial singularidad en las formas y en el fondo de la llamada Constitución Británica. En Estados Unidos, por otra parte, la originalidad de la Constitución de 1787 es tan relevante que la sola cita del derecho extranjero, incluyendo ciertamente el internacional, ha generado polémica al interior de la propia Corte Suprema de Justicia. Aquellas comunidades celosas de su identidad pueden confrontarse con ciertas áreas geográficas, por ejemplo, la Europa oriental, postsoviética y en cierta medida América Latina, presentan una notable tendencia hacia la asimilación en el plano de los derechos constitucionales. En ambos casos, es posible advertir las secuelas de los pasados autoritario o totalitario del cual los estados han intentado alejarse asimilándose a aquellas comunidades políticas con regímenes democráticos y constitucionales consolidados. En el caso de los países de la antigua cortina de hierro, ese proceso de asimilación se ha visto formidablemente impulsado por perdón, aquellas comunidades celosas de su identidad pueden confrontarse con ciertas áreas geográficas, por ejemplo, la Europa oriental, postsoviética y en cierta medida América Latina, presentan una notable tendencia hacia la asimilación en el plano de los derechos constitucionales. En ambos casos es posible advertir las secuelas de un pasado autoritario o totalitario del cual los estados han intentado alejarse asimilándose a aquellas comunidades políticas con regímenes democráticos y constitucionales consolidados. En el caso de los países de la antigua cortina de hierro, ese proceso de asimilación se ha visto formidablemente impulsado por dos fenómenos. Primero, el trabajo de la Comisión Europea para la Democracia por medio del derecho, conocido como la Comisión de Venecia e instaurada en el 1990 por acuerdo parcial al interior del Consejo de Europa, y después el proceso de ampliación de la Unión Europea para cuyos estándares conocidos como los criterios de Copenhague. A pesar de que en América Latina no es posible encontrar instancias tan poderosas ni organizadas como las europeas, los procesos de transición democrático han conducido ciertamente de modo heterogéneo a un lento proceso de internacionalización y asimilación de los ordenamientos constitucionales. En este último proceso ha jugado un papel importante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los tribunales constitucionales nacionales, la justicia ordinaria nacional, especialmente en las áreas de la llamada segunda fase de la justicia transicional, y los parlamentos nacionales. La identidad
de un ordenamiento determinado es también variable en el sentido que se presenta en distintos grados, según sea el área observada. Así, por ejemplo, un ordenamiento constitucional puede ser extraordinariamente original en el área de la distribución territorial del poder y muy poco diverso en el plano de los derechos fundamentales, o muy original en la disciplina de un derecho fundamental muy común en la reglamentación de otro. Si tomamos, por ejemplo, en el modelo de distribución territorial del poder de las constitucionales latinoamericanas, nos encontramos con visibles diferencias entre estados unitarios y federales, al tiempo que con notorias similitudes en el plano de los derechos constitucionales. Se decía además que la identidad constitucional se posee un carácter potencialmente confrontacional de la identidad constitucional. Este último adjetivo, cuyo entrecomillado se explica por no aparecer en diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, alude a la natural vocación de enfrentamiento que poseen frente a los ordenamientos externos, sea la ley extranjera, el derecho internacional o el supranacional, aquellos elementos de la Constitución Nacional que configuran su identidad material. En efecto, uno de los elementos que identifica a una comunidad, digamos, estatal, es su constitución, pero como existen muchos elementos fungibles dentro de este último ordenamiento, solo puede decirse que existe una verdadera identidad constitucional cuando, en confrontación con otro o con otra, una comunidad expresa y defiende un conjunto de valores o principios que les resultan propios. Si no hay confrontación o resistencia, hay asimilación o por lo menos aquiescencia y por lo tanto renuncia a la propia identidad. El enfrentamiento o colisión de visiones es entonces consustancial a la idea de identidad. En este sentido, puede decirse que la identidad suele hacerse evidente cuando una comunidad colisiona o puede plausiblemente confrontarse con otra individualidad política, también dotada de su propia identidad constitucional. Los contornos políticos constitucionales de este enfrentamiento han quedado muy bien escritos en la literatura europea. Que explicó el enfrentamiento entre la lógica economicista originaria del derecho comunitario y las tradiciones constitucionales particulares de algunos Estados miembros. Finalmente, teniendo en cuenta las características hasta aquí señaladas, sentido relacional, contingencia, variabilidad y carácter potencialmente confrontacional, es posible aproximarse al concepto de identidad constitucional y esbozarla como un conjunto de rasgos que singulariza en el plano jurídico-político las opciones fundamentales de una comunidad frente al resto de los estados y organizaciones internacionales o supranacionales. Si se admite que las constituciones no son necesariamente, aunque puedan llegar a serlo,
instrumentos intercambiables que la tecnocracia ofrece para ordenar el ejercicio del poder. Es concebible que las comunidades viertan en ellas algunas decisiones o concepciones que resultan de una historia y cultura propias que son, así por definición, únicas e irrepetibles. Esta visión fundamental que se concretiza en ciertas concepciones fundamentales acerca de la persona, la familia, la sociedad y el Estado, se combina con otros elementos dando lugar a lo que se denomina como cultura jurídica de una comunidad. Entre ellos, elementos adicionales destacan, siguiendo a Van Hoek y a Warrington, el concepto de derecho, la teoría y la práctica acerca de las fuentes jurídicas válidas, la metodología de creación y aplicación del derecho. Cuando existe la identidad constitucional expresa una suerte de metaconstitución, entendida como un conjunto de normas o principios preconstitucionales que definen el significado de otras normas constitucionales, eventualmente coincidentes a nivel textual con normas de otras comunidades. Esta meta constitucional determina el contenido semántico de los instrumentos formales de limitación del poder, disponiendo de una manera y no de otra el proceso de definición del significado de las normas jurídicas. Este sustrato identificador que existe más allá de la coincidencia textual hace posible que a partir de dos metas constitucionales similares, dos normas distintas signifiquen prácticamente lo mismo. Del mismo modo, a partir de metaconstituciones diversas, dos normas que textualmente señalan lo mismo pueden significar cosas distintas. En este último sentido, la identidad del mismo modo a partir de las metaconstituciones diversas del modo. En este último sentido, la identidad constitucional recuerda aquello que Montesquieu identificó en el espíritu de las leyes con el espíritu general nacional, l'esprit général d'une nation, el cual resulta de los ejemplos de las cosas pasadas, de las costumbres y los hábitos de un pueblo. De hecho, al mismo Montesquieu tampoco escapó de la idea de que las leyes que parecen las mismas, no pueden siempre el mismo efecto o no tienen siempre el mismo motivo. Tenemos como tercer punto de este articulado, o de este artículo, perdón, los sentidos o funciones constitucionales del concepto de identidad constitucional. Dice entonces que la identidad constitucional recibe su nombre por el sentido o función que cumple al interior y al exterior de una comunidad política. Por sentido o función constitucional se comprende aquí toda eficacia relacionada con la Constitución, sea con su construcción o con su aplicación. Una de estas dimensiones se centra en la función delimitadora del poder o los poderes que, con mayor o menor precisión,
es posible identificar detrás de los fenómenos de la globalización e internacionalización del derecho constitucional. Este sentido que en esta investigación es desarrollado a partir de discursos de los derechos constitucionales, es acompañado de otras funciones que conviene recordar. En efecto, cómo se demuestra a continuación la identidad, concepto que, aunque poco explorado, atraviesa buena parte de la teoría y práctica constitucional. Si se trata en particular de la función de la identidad en la construcción de la propia Constitución, en su interpretación y en su modificación. Como primer punto, identidad y construcción axiológica de la Constitución. Toda Constitución, en mayor o menor medida, aspira a constituir y caracterizar un modelo de sociedad y de persona. Como sugiere Weiler, las constituciones suelen encapsular ciertos valores fundamentales de la comunidad política, reflejando la identidad colectiva como pueblo, como nación o como Estado. Esta visión corresponde a una construcción axiológica del ordenamiento constitucional que, no obstante las críticas de cierta doctrina constitucional, Smith y Forshaw, entre los clásicos, ha disfrutado de una saludable recepción en la teoría y prácticas constitucionales. En efecto, las teorías como las que formuló Rudolf Schmeck en el 1928, los derechos constitucionales afirman la identidad nacional, tanto hacia el interior como frente a otros pueblos, y que 30 años más tarde desarrolló el Tribunal Constitucional alemán con la sentencia: la Constitución, especialmente su cuerpo de derechos, encarna un sistema objetivo de valores. Han sido notablemente esparcidos a través de la literatura y una jurisprudencia comparada. Una constitución no solo puede evidenciar una identidad preexistente, ella puede muchas veces perseguir el refuerzo de una débil o la construcción artificial de una nueva. Ejemplo de lo primero fue la Carta Canadiense de Derechos y Libertades en el 1982, mientras que de lo segundo fue la proclamación de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 2000 o el fallido Tratado Constitucional de la Unión Europea 2004. Por lo que concierne al constitucionalismo nacional, para nadie es un misterio que la redacción de la Constitución de 1980, en su versión original, estuvo animada por un espíritu nacionalista que perseguía el fortalecimiento de la identidad propia. Como señala el comisionado
Ortúzar en la sesión inaugural de la Comisión Constituyente, el espíritu que anima a la Junta de Gobierno es de carácter nacionalista y, por consiguiente, es necesario afianzar los valores de nuestro sistema democrático mediante la integración de la ciudadanía y la participación del pueblo para obtener el desarrollo y progreso de la comunidad, evitando, evitando a, a intromisiones de elementos extraños en la conducción de los distintos o de los destinos de la patria. Este carácter nacionalista que se manifiesta después en la afirmación de los valores permanentes de la nacionalidad chilena a través de la estructura de la nueva Constitución, según expresa un documento preparado por el comisionado Evans. De modo similar, el comisionado Ovalle se refiere a la necesidad de que el mecanismo constitucional chileno genuinamente los sentimientos profundos, las formas de ser y las características fundamentales del pueblo chileno. Después de varias discusiones, la inspiración nacionalista se manifiesta en el párrafo primero del documento, preparado por los comisionados Díaz, Evans, Ortiz, Ortúzar y Ovalle y titulado Metas u objetivos fundamentales para la nueva Constitución Política de la República. En él se lee que nueva Constitución Política fortalecerá y destacará el imperio de los valores esenciales de la chilenidad y cuidará de preservar la identidad histórica El discurso nacionalista culminó con el texto definitivo de la Carta en 1980, precedido por el Acta Constitucional número 2 y que cristalizó la construcción de la identidad original de la Carta Fundamental en el capítulo titulado Bases de la Institucionalidad y en el actual artículo 22, en aquella parte que ordena la honra de la patria, la defensa de la soberanía, la preservación de la seguridad nacional y de los valores esenciales de la tradición chilena. El capítulo de las bases, aún tras la modificación introducida por las leyes número 18.225, 19.055, 19.097, no ha sido desprovisto de su carácter modelador de la identidad constitucional nacional. En efecto, la transición y consolidación de la democracia pudo despojar a las bases de su sentido nacionalista original, muy propio de la década en que la Carta se redactó, pero no cabe duda
que ellos todavía manifiestan la idea de derecho, el esqueleto jurídico o los valores, ideales éticos que inspiran e identifican nuestra Carta Constitucional. En efecto, como se demuestra más abajo, las bases se distinguen con el resto de las normas constitucionales, dando lugar, en palabras del Tribunal Constitucional chileno, a un cuerpo sistemático y coherente de principios, valores, normas dotados de supremacía constitucional y que permeen la interpretación y aplicación de todo el ordenamiento jurídico.